Entonces estamos tomando el mensaje de las 7 palabras, del mensaje del sermón de las 7 palabras, y lo estamos trayendo, aplicándolo hoy a nuestra vida como iglesia, como familia. Así es que lo hemos titulado a esta serie, La plenitud de un sermón. Vamos a ver la importancia de un sermón. ¿Por qué es tan importante un mensaje? Porque un mensaje debe ser llamativo, porque un mensaje tiene que causarme interés, porque un mensaje tiene que edificar mi vida, porque un mensaje tiene que acercarme a algo que fuese determinante para mi vida. Y usted recordará que la primera palabra que el Señor dio en la cruz, ¿cuál fue? ¿Perdón? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue la primera palabra de Jesús en el tiempo de esa cruz. La primera palabra dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es que con esta primera palabra quiero que entremos a un tema hoy muy interesante. Vamos a hablar de lo que significa la culpa. Diga conmigo, mea culpa. En italiano, dígalo, mea culpa, mea culpa. Mea culpa. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, hoy, no importa los años que llevas en la vida de la iglesia, se sienten culpables por algo que hicieron o por algo que dejaron de hacer? ¿Saben? Creo que una de las grandes culpabilidades que sentimos como padres de familia, quienes somos padres, todos aquí la mayoría, todos creo que tenemos hijos, pero una de las grandes culpas que como padres podemos tener es el no haber formado o haber educado a nuestros hijos en algunas áreas de su vida que necesitábamos haber afianzado en ellos. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por lo tanto, cuando nosotros vemos a nuestros hijos hoy, decimos, pero ¿por qué mi hijo no hace este trabajo? ¿Por qué mi hijo no aprendió esto? Tal vez porque nunca jamás se lo enseñaste a hacer. Entonces pasamos a ser adultos. Mañana vamos a ver a nuestros hijos siendo padres de familia, y lo primero que vamos a decirle a nuestros hijos padres de familia y a nuestros nietos por venir, les vamos a decir, ¿por qué tú haces eso de esa manera? Y la respuesta de nuestros hijos será, porque tú nunca me enseñaste a hacerlo de una manera diferente. Entonces empezamos a sentirnos culpables y empezamos a cargar con culpas y culpabilidades de cosas que nunca hicimos. Y cuando queremos exigirle a nuestros hijos cambios, resulta que nuestros hijos ya son tan suficientemente adultos que ya ellos no quieren saber de nada en lo que tú los puedas corregir. Nosotros crecimos así, fuimos así, somos así y así seguiremos y así moriremos. Ahora, hablemos de ese tipo de culpa desde el punto de vista de algo que dejé de hacer con mis hijos. Pero mencionemos culpas. Por favor, piensa por un momento de qué tú te sientes culpable en tu vida. ¿De qué tú te sientes culpable? ¿Te sientes culpable de haber juzgado a alguien indebidamente? ¿Te sientes culpable de haber sido deshonesto con alguien en algún momento de tu vida? Es muy difícil que en un minuto podamos retomar toda la historia de nuestra vida, pero sí estoy seguro que si yo les pregunto puntualmente, ¿te sientes culpable de algo? Tú inmediatamente en tu corazón digas, wow, tengo tantas culpas que nunca me he podido perdonar por esto que hice o por esto que dejé de hacer. ¿De acuerdo? Ahora, atención, porque aquí hay algo bien importante con el cual vamos a dar comienzo a este punto de la culpa. Jesús en la cruz del Calvario, su primera palabra fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Dios no preparó al hombre, a la mujer, Dios no nos preparó a ninguno de nosotros para que nosotros cargáramos culpas. Por favor, ¿usted me está recibiendo esta palabra? Ninguno de nosotros fue preparado para cargar culpas. Sin embargo, nosotros a lo largo de nuestra vida permanentemente cargamos con culpabilidades de nuestra infancia. Yo no olvidaré a papá la forma como me castigaba. Yo no olvidaré a mamá la manera como me trató. Yo no olvidaré esto. Y pasan los años y los años y los años y cargamos culpas desde nuestra infancia, cosas que han pasado años y años
y nunca hemos podido superar. Por lo tanto, cuando las culpas están dentro de nosotros, preste mucha atención, nuestros cuerpos físicamente sufren. Una estadística muestra, médicamente hablando, que si hoy los seres humanos que están hospitalizados, algunos en emergencia, en casos de, ¿cómo se llama?, de cuidados intensivos, si esas personas hoy lograran sacar de sus cuerpos, de su espíritu, de su alma, las culpabilidades que traen y arrastran a lo largo de su vida, hoy los hospitales en su gran mayoría estarían vacíos. La gran problemática de las personas hoy enfermas con crisis diagnosticadas graves obedecen a culpas que han arrastrado a lo largo de toda su vida y que nunca jamás han aprendido cómo curar una culpa, cómo sanar. Por favor, diga conmigo, sanar. Porque no solamente es que tú digas, yo soy libre y ya no tengo culpas en mi vida, sino que además necesitamos sanar esa culpabilidad. Hay un nombre que tal vez no sea muy conocido para ustedes, solo lo voy a mencionar. Se llama Sir Arthur Conan. En Inglaterra, en London, Sir Arthur Conan. ¿Quién es este señor? Sir Arthur Conan Doyle fue un hombre que escribió unas novelas muy famosas. Usted las ha oído mencionar alguna vez. Se llaman las novelas de Sherlock Holmes. ¿Ha oído usted hablar de Sherlock Holmes? Por supuesto que hemos oído hablar, o alguna película usted ha visto, alguna serie en la que se mencione a Sherlock Holmes, el gran detective investigador. Este autor de Sherlock Holmes, el señor Arthur Conan Doyle, era un hombre muy bromista, le gustaba hacer bromas a la gente. Y él escogió a un grupo de gente muy importante en London, gente muy prestigiosa de la alta sociedad, y les envió una nota anónima, una carta anónima, un documento escrito anónimo, y decía lo siguiente, el anónimo: todo se ha descubierto, huye de inmediato. Esa era la carta. Cuando esas personas, 50 personas, a 50 personas les escribió este texto, todo fue descubierto, huye de inmediato. De esas 50 personas, cuando recibieron esa carta anónima, 35 personas en menos de 48 horas desaparecieron del país. ¿Usted me está entendiendo el mensaje? Esto es interesantísimo. La gente, piense usted que usted recibe una carta en su casa y con una nómina le dice, todo se ha descubierto. Uy, dice, bueno, uy, wow. ¿Por qué? Porque este hombre descubrió que de esas 50 personas que él escogió, había 35 que eran de alta sociedad, política, jerárquica, económica, social, pero que de esas 50 personas que él escogió, cuando recibieron la carta, se sintieron descubiertos por una culpa que tienen guardada, que nadie conoce, y se sintieron tan afectados que inmediatamente emprendieron la huida. En menos de 24, 48 horas desaparecieron del país, de la nación. ¿Esto qué nos quiere decir? Todos nosotros, sin excepción, tenemos culpas guardadas. Unas más o unas menos. Ahora, cuando digo unas más, no quiero decir que haya unas que sean más pecaminosas que otras. Todas son iguales. ¿Están conmigo? Pero preste atención al tema. Tuve la oportunidad de hablar con una persona, y esto es una situación real, tuve la oportunidad de hablar con una persona joven, estuvo aquí visitándonos alguna vez, que en su pasado, en su vida pasada antes de ser cristiano, este hombre fue miembro de un cartel de la droga y sicario. ¿De acuerdo? Y yo le preguntaba, él compartió testimonio acá, él compartía y yo le pregunté, ¿cómo fue tu primera experiencia al matar a una persona? Y él me dijo, es la cosa más horrenda que el ser humano puede hacer. Cuando yo disparé mi arma hacia esa persona, yo sabía, yo no tenía nada contra esa persona, es más, yo no conocía a esa persona, yo no sabía cuáles eran sus problemas, pero a mí me pagaban un dinero importante
para quitarle la vida a esa persona. Y cuando yo tuve a esa persona frente a mí y le disparé mi arma, dice, pasé días, meses en los que yo no podía conciliar el sueño del pánico de ver el rostro de esa persona en el momento de morir. Cuando yo sabía además que esa persona moría por algo que yo no tenía nada que ver. Esa fue mi primera experiencia. Nunca podía conciliar el sueño, siempre veía el rostro de esa persona, el sufrimiento de esa persona. Pero después vino la segunda persona, y la tercera, y la quinta, y la octava, y la décima, y la 100. Y a último momento me di cuenta que ya no importaba la vida de nadie, para mí era simplemente un trabajo, y me acostumbré a matar personas. ¿Usted me está entendiendo a dónde voy con el modelo que estoy tomando? ¿Cómo se manifiesta la culpa en nosotros? Al principio parece que algo que nosotros estamos haciendo es indebido y nos sentimos culpables. Y nos parece horrible y nos parece horrendo. Pero en la medida en que la culpa se acostumbra o nos hacemos costumbre de la culpa, entonces la culpa pasa a ser algo desinteresado. No es problema. Me acostumbro a estar en la culpa. ¿Está conmigo? Muy bien. Así es que cuando estamos frente a la culpa, mis amados hermanos, es bien importante que entendamos lo siguiente. Vamos a ir al libro de Lucas, por favor. Evangelio de Lucas. En el capítulo 23. Está en sus pantallas, búsquenlo en su Biblia, por favor. Perdónenme que me tomé unos minutos para introducir el tema, pero es que es algo bien interesante que quiero que tratemos en detalle, porque es un tema apasionante lo que el Señor nos quiere revelar hoy. Amén. Libro de Lucas en el capítulo 23 y vamos a tomar el verso 27. ¿Lo tienen todos, por favor? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que esta palabra sea de bendición a nuestra vida y que nos permita, Señor, recibir una palabra de tu Santo Espíritu a nuestros corazones en transformación y renovación de nuestra mente conforme al poder de tu Santo Espíritu. Bendícenos hoy, Señor. Amén, amén y amén. Todos en Lucas 23, 27. Dice la palabra, léalo conmigo por favor. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Léalo por favor nuevamente. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es una pregunta. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartían entre sí sus vestidos y echaron suertes. Vamos a leerlo hasta el verso 37. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Por favor, lea este verso nuevamente, porque aquí tenemos una poderosa revelación para el día de hoy. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Verso 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué preciosa palabra. Tomen asiento, hermanos. Miren este texto, por favor. En primer lugar, dígalo conmigo. Jesús no tenía ninguna intención de salvarse a él mismo. Esto es lo primero que quiero que tengamos claro. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario,
fue con una misión y un propósito del Padre, y es la única respuesta por la cual hoy Él es el Rey de nosotros, porque Él fue a morir en esa cruz por tu pecado y por mi pecado. Amén. Jesús no tenía la mínima intención siquiera de pensar de que estando en esa cruz, pasando por ese sufrimiento, Él iba a salir de allí. Bastase que le hubiese dicho: Padre, envíame ángeles ya mismo y sácame de este dolor, de esta angustia. Él tenía la claridad absoluta que su misión se estaba cumpliendo. Por lo tanto, dígalo nuevamente conmigo, Él no tenía la intención de salvarse. Se burlaban de Él y le decían: si eres tú el Hijo de Dios, y así como tú salvas a otros, sálvate tú mismo. Pero ya sabemos, y esta primera revelación que tienes que recibir en tu corazón hoy, que el propósito de Dios no era bajar de esa cruz, sino que el propósito de Dios era que se cumpliera el propósito de librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Amén. Esto significa que la determinación del Hijo de Dios era absolutamente clara, suficiente, absoluta y determinada para lo que el Padre le había escogido. ¿Qué sucede en nuestra vida personal cuando nosotros tenemos culpas ahí guardadas? Yo sé que hay culpas de mucho resentimiento. Tal vez yo estuve revisando mi tema y me encontré con una culpa en mi corazón de por allá, de muy niño, de pequeño, y no lo había visto. Un profesor en mi escuela. Ustedes saben, los chicos de hoy no sufren ese problema, pero en los tiempos míos, yo no sé en el tiempo de algunos de ustedes, tal vez alguno de ustedes vivió esa experiencia. Cuando no hacíamos una tarea o teníamos un mal comportamiento, llegábamos a la escuela, y cuando llegábamos a escuela, había un profesor que nos recibía con la varita. La tarea, no la hice. Y uno ya sabía y colocaba la mano, ¿verdad? Y automáticamente el maestro lo que hacía era castigar. Era la manera como a mí me castigaron alguna vez así, yo no sé a ustedes, estoy hablando hace muchos años. Época de piedras, yo sé que ustedes son muy modernos y tal vez no pasaron por esa experiencia. Pero yo recuerdo que en una ocasión aquel profesor no solamente fue la mano y castigar la mano, sino que recuerdo que aquella ocasión teníamos un grupito de amigos en la escuela, hicimos algo indebido, reconozco que hicimos algo indebido, y el profesor nos tomó a todos y no fue coloquen la mano, sino que nos dio físicamente una muenda a todos, con una vara, y nos castigó por donde pudo, nos castigó. En ese tiempo nada de llamar al 911 ni nada, mucho menos de ir a decirle a mi papá algo porque yo sabía que había cometido un error, ¿de acuerdo? Pero recuerdo que salí de aquel lugar y de regreso a casa, en mi corazón me quedó un dolor muy fuerte, atravesado en mi corazón con este maestro. Y revisando mis notas ayer sobre el tema, de esas cosas culpables que tenemos guardadas de muchos años, el Señor trajo a mi corazón esto. Quedé muy sentido con aquel maestro, con aquel profesor. El Señor trajo a mi corazón su nombre completo. No sé si aún viva, hace mucho tiempo que esto pasó. Pero quiero decir con este ejemplo, cuántas culpas todos nosotros tenemos, culpas guardadas por mucho tiempo pasado. A lo mejor tus culpas son recientes, con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá. A lo mejor tú estás en tu casa todos los días, pero sin embargo tienes una dificultad muy fuerte y lastimas a tu papá. O sea, hay algo con tu papá que tú no perdonas, algo con tu mamá que tú no perdonas. Hay algo que está pasando en tu alrededor que tú no quieres pasar por alto y que tú quieres simplemente dejarlo de lado, pero no lo quieres olvidar. ¿Qué sucede cuando tenemos esas culpas? Número 1, escríbalo por favor en sus notas. Número 1, tratamos de enterrar la culpa. Wow, escríbalo por favor. Tratamos de enterrar la culpa, es decir, queremos que eso quede sepultado. Yo no quiero acordarme de esta culpa, la quiero enterrar. Déjame decirte algo, iglesia. Ten cuidado con tratar de enterrar una culpa, porque los muertos resucitan. ¿Usted me está entendiendo? Tal vez usted diga, yo tengo una culpa sepultada hace 30 años, de la que no me quiero acordar. Pero sabes, Satanás, o tu enemigo, o tu vecino, o tu primo, tu tía, tu abuelo, el que sea, llegará un momento en que te lo sacará y te lo colocará al frente, y esa culpa te seguirá buscando permanentemente. ¿Está conmigo? El Salmo 32, capítulo 3, está en sus pantallas. Salmo 32, 3.
Por favor, ¿lo quiere leer conmigo? Libro de los Salmos. ¿Está en su pantalla? Dice, ¿qué dice? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Iglesia, enterrar la culpa no es la solución, pero es el primer método que todos hemos utilizado. Quiero preguntarte, ¿cuántas culpas hoy tienes enterradas? ¿Y cuántos años de entierro tienen esas culpas? Repito, pueden ser culpas de hace mucho tiempo o tal vez sea una culpa reciente. Acabas de sepultar una culpa y la tienes enterrada y dices, esta culpa ya se enterró. No es la respuesta que estamos buscando. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos culpas enterradas, nos daremos cuenta, repito, que esas culpas permanentemente reaparecen. Esto es como las películas de Hollywood. ¿Quién de ustedes vio, se me escapó el nombre de esta película tan famosa, Rocky? ¿Quién vio a Rocky? ¿Quién vio Rocky 1? ¿Alguien de mi época que haya visto Rocky 1? ¿Cómo se llama el actor? Rambo, no, Sylvester Stallone. Wow, Rambo. Rocky, uy, tengo bastante gente de mi época, qué bueno. Hay unos me miran y dicen, sabrá Dios de qué está hablando el pastor. Pero ¿qué pasó con Rocky 1? Fue tan buena la serie y tan famosa que apareció Rocky 2. Y luego apareció Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y van como en Rocky 100. Es decir, que nunca la sepultaron. Sigue viva. Y a los años que tiene Sylvester Stallone, ya un hombre anciano, ahí lo están buscando para hacer todavía Rocky 1999. Todavía sigue. Así son las culpas enterradas. Hay una culpa enterrada hace 30 años que aparece Rocky 1, Rocky 2, culpa 1, culpa 2, culpa 3, culpa 10 y siempre aparecerán las culpas que algún día creíamos que estaban enterradas. Por lo tanto, cuando estas culpas aparecen, se sucede algo muy interesante. Escríbalo por favor. Cuando las culpas reaparecen, nosotros queremos minimizarlas. ¿Qué significa minimizarlas? Minimizarlas significa, todo el mundo lo hace. ¿Están conmigo? Todo el mundo lo hace. Cuando nosotros tenemos, no vamos allá, ahí, déjalo ahí un momento. Cuando nosotros tenemos culpas enterradas, lo primero que hacemos con las culpas enterradas es minimizarlas, es decir, todo el mundo lo hace. Yo recuerdo cuando vine a este país hace algunos años, que la gente, cuando empezamos a hacer los taxes, la misma persona que me hacía taxes, me decía, pero usted tiene dependientes, personas a las que usted, no, yo no tengo, no, pero coloque a alguien, ponga a alguien ahí. No, es que yo no puedo poner a alguien porque pues yo no tengo a alguien. No, coloque a su mamá. ¿Dónde vive su mamá? Pues mi mamá está en mi país. No, colóquela ahí, que usted la sostiene. Pero es que yo no la sostengo. Pero colóquelo. Una culpa de hacer algo indebido. Y la respuesta para calmar la culpa indebida, ¿cuál es? Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿No le ha pasado a usted eso? Sus ojos me están diciendo que sí. A todos nos pasa. Todo el mundo lo hace porque yo no lo puedo hacer. ¿Es así o no es así? Dígalo conmigo, tratamos de minimizar la culpa. Y entonces empezamos a justificar la culpa. Cuando tratamos de minimizar la culpa, nos volvemos a su vez racionales en la culpa. ¿Qué significa que seamos racionales? Racionales significa, pero ¿cuál es el problema? A la hora de la verdad, yo también lo puedo hacer. O sea, una cosa es que la minimicemos diciendo que todo el mundo lo hace, pero otra cosa es que la racionalicemos y decimos, pues pensándolo bien, yo incluso la puedo hacer mejor, porque la gente no lo va a notar. O sea, yo puedo mejorar esa culpa sin que nadie lo afecte y parezca que todo es normal. ¿Está conmigo? Finalmente, otro sistema que nosotros tenemos al enterrar una culpa es que la hacemos comprometedora. Es decir, la comprometemos juzgando a otros. Pero yo sé que tal persona lo hizo y no le pasó nada. Yo sé que tal persona cometió el mismo error y todos le perdonaron. Yo sé que tal persona mintió y sin embargo nadie dijo nada porque nadie se dio cuenta. Y nosotros empezamos a tratar de justificar la culpa de 1000 formas diferentes. Pero lo más delicado, punto número 2, es que nosotros cuando tenemos una culpa lo que queremos hacer es justificarnos con otras personas. Es decir, que delegamos nuestra culpa a otras personas. Vean el ejemplo.
No es un tema nuevo, no es una situación de hoy. Génesis capítulo 3, verso 12, ¿qué dice? ¿Qué dice ese texto? Y el hombre respondió. En el huerto del Edén, en el paraíso, en la primera creación del hombre, el varón y la mujer, cuando viene la situación de la tentación, y usted conoce toda esta historia, y aparece Dios en el huerto, dice la Biblia que cuando el varón, Adán y la varona, escucharon a Dios pasearse por el huerto, como lo escuchaban a diario, dice que ellos sintieron temor. Y el temor, ¿qué hizo? Inmediatamente ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Atención, sintieron culpa, sintieron temor. Diga conmigo, culpa es un temor. Y cuando tenemos culpa y tenemos temor, todo nos asusta, todo nos preocupa, todo nos angustia, nos sentimos culpables de todo. ¿Usted está conmigo? Mire, usted cometa una infracción de tránsito, usted sabe que cometió una infracción de tránsito, lo sabe, nadie aparentemente se dio cuenta, pero repentinamente aparece atrás de su vehículo un vehículo policial, las luces encendidas, usted queda paralizado. ¡Wow! Me descubrieron. Usted está pensando en ese momento, ¿cómo va a arreglar el problema con el policía? ¿Qué le va a mentir al policía para salirse del problema? Pero cuando el policía se acerca y pasa de largo, tú dices, ¡qué susto! Me salvé. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Ay, ¿a ninguno le ha pasado? A mí me ha pasado. No nos dé vergüenza, a todos nos ha pasado. Recuerdo empezamos la vida de la iglesia hace muchos años, 25 años, dando reversa en el parqueadero le pegué a un vehículo. Apenas mis primeros días de conocer del Señor. Y lo primero que tú piensas cuando eso sucede es que huyamos hacia la derecha. ¿Recuerdan esa película? Vámonos de aquí. Y vámonos. No, nadie se dio cuenta. Vámonos. A los pocos minutos sucedió exactamente lo que les estoy diciendo. Apareció una patrulla de policía. Y yo dije, Pili, se dieron cuenta, me descubrieron, qué problema, qué vergüenza, ¿yo qué voy a decir? Pero cuando vi que el carro pasó de largo, dije, ¡guau! Nos salvamos. ¡Culpas! Y cuando esto sucede, buscamos culpar a otros. No es nuevo. El hombre respondió cuando el Señor preguntó, ¿dónde están? ¿Y qué le respondió? La mujer que me diste... mire, Dios, mientras esta señora no estaba, todo estaba bien. Yo no tenía problema, yo la pasaba súper bien, todo era gloria y paz y un jardín, pero esta mujer que me diste, la culpa del varón inmediatamente fue buscar a quién acusar. Dígalo conmigo, la culpa busca acusar siempre a otros. Esta mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Porque una cosa es que le dé y otra cosa es que él coma. ¿Verdad? ¿Perdón? Sí, le dijo a la fuerza, tienes que comer. No, ella le ofreció y él dijo, ¡ay, qué rico se ve! Vamos a probar. Pero él dijo, ella me dio y por lo tanto por la culpa de ella yo comí. Culpa, diga conmigo, culpa. Buscar siempre culpar a otros. Mira, siempre que alguien en la iglesia tiene un problema con la vida de la iglesia y por alguna circunstancia abandona la congregación, ¿qué es lo primero que hace? Díganme, ustedes han sido testigos de esto. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se desvincula de la vida de la iglesia? Se va de la iglesia y lo primero que hace es decir, oye, es que ese pastor es un ladrón. Ese pastor y la esposa del pastor y los hermanos y todos los hermanos de la iglesia son culpables. Porque es que yo soy santo, pero es que en esa iglesia, uy, terrible. Porque siempre buscará tener culpables con alguien. Por lo tanto, cada vez que usted por allí afuera alguna vez escuche a alguien diciendo que salió de una congregación y esté juzgando a otro, no le crea absolutamente nada, porque él es el culpable de una culpa que no lo deja ser honesto con la culpa que él tiene. ¿Está conmigo? Esto es bien importante que lo aprendamos a entender. Siempre que alguien sale de algún lugar, váyase de un trabajo. Una persona sale de un trabajo y sale de la empresa, ¿y qué sale a hacer? A hablar mal de la empresa. No, es que en esa empresa pagan mal, en esa empresa los jefes son terribles, en esa empresa la gente que trabaja es gente, gente mala, gente perversa. No me identifico en ese.
A toda hora estamos buscando a quién culpar, pero nunca decimos, bueno, yo salí de la empresa porque es la verdad que yo soy un estorbo. La verdad es que yo soy pésimo empleado. La verdad es que yo soy un incumplido. La verdad es que a mí me ponen una tarea y yo no respondo. Entonces, pues se cansaron de mí y me sacaron. Nunca decimos eso. Nunca decimos la verdad. Siempre tenemos que decir algo malo de. Entonces, las culpas que hoy el Señor nos está mostrando es qué culpabilidades tenemos en las que nosotros sabemos que para justificarnos hemos culpado a otros, hemos acusado a otros, hemos delegado culpas a otros, tratando de que nosotros seamos libres de esa acusación. Gálatas capítulo 6, verso 7. Bueno, Números 23 ya la vimos. Está en la pantalla, Sebastián, estamos ahí. Números 32, 23. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué es lo que tú siembras? Si tú estás sembrando egoísmo, pleito, contienda con las personas que tienes a tu alrededor por librarte de una culpa, si tú pretendes librar tu culpa acusando a otros, no pretendas recoger una bendición porque Dios no puede ser burlado. Amén. Número 2 en sus textos. La segunda circunstancia, cómo nosotros ocultamos o queremos esconder una culpa, es que tratamos, repito, de culpar a otros. Número 1, enterramos la culpa. Número 2, culpamos a otros. Y número 3, la tercera manera en que tratamos de manejar una culpa cuando no nos funciona bien es que nos golpeamos a nosotros mismos. Atención que esto es muy interesante. Hay un dicho por allí que dice que una persona entre más culpable sea, más espiritual se convierte. ¿Lo puedo repetir? Que entre más culpable o más grande sea la culpa, más espiritual se convierte. Y eso pareciera tener sentido, porque lo que quiere decir el dicho es que si nosotros tenemos culpa de algo y nos acercamos a Dios, como que las cosas se suavizan. Iglesia, no funciona así. ¿Está conmigo? Ese dicho parece tener sentido, pero en la práctica no es real. Veamos el porqué. Una persona que tiene una culpabilidad, cuando viene la vida de la iglesia y siente esa culpabilidad consigo mismo en su corazón, trata de negociar con Dios. ¿Cómo trata de negociar con Dios? Le hace propuestas indecentes. Nombre de una película, ¿no? Propuesta indecente. ¿Cuáles son las propuestas indecentes de un cristiano para con Dios? Dios, yo sé que soy culpable, pero Dios, te propongo algo. No voy a diezmar el 10, te voy a diezmar el 30, pero quítame la culpa. ¿Está conmigo? Propuesta indecente. ¿Está conmigo? Dios, yo sé que soy culpable, pero quiero que arreglemos este problema. No voy a faltar a un solo servicio de la iglesia durante un año. Todos los domingos estaré ahí. Propuesta indecente. Tú no te congregas por culpas, tú te congregas por amor a Cristo. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros buscamos negociar con Él una culpa que nos lleva a hacerle propuestas a Dios. Dios, si esto, Dios, si lo otro. Miren, esto es interesante. Cuando nació mi segundo hijo, Sebastián, nosotros creo que estábamos una semana de haber empezado la vida de la iglesia. Muy poco tiempo realmente. O sea, no teníamos una conversión. Usted está aquí, está allá. Usted está en un proceso, estamos en ese proceso. Pero yo recuerdo que cuando fui a aquella incubadora y hablé con el Señor, yo le dije, Señor, quítame lo que tengo, lo que sea, pero permíteme la vida de mi hijo. El Señor obedeció, perdón, la palabra no es obedeció. El Señor escuchó mi clamor, amén, y le dio la vida a mi hijo. Pero sin embargo yo seguí en mi trabajo. Yo le había entregado al Señor mi trabajo, que me consumía todo el tiempo disponible. Le dije, Señor, quiero quitar esta idolatría que tengo con mi trabajo, pero dame a mi hijo. El Señor me dio a mi hijo, pero yo seguí en mi trabajo. Tiempo después el Señor me llama al orden y me dice, me prometiste hacer esto y no lo cumpliste. ¿Están conmigo? Nosotros hacemos pactos con Dios y negociamos con Dios cuando lo necesitamos, cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, nos olvidamos que Dios existe. De tal manera que cuando nosotros hacemos cosas por nuestra propia voluntad y negociamos con Dios y las cosas no salen como nosotros queremos, terminamos culpándolo a Él. ¿Usted tiene una tarjeta de crédito, hermano?
Los que tienen una tarjeta de crédito, ¿tienen una tarjeta de crédito? ¿Cómo están sus deudas? Wow, tengo la tarjeta de crédito al cupo, full. ¿Qué culpa tiene Dios de que usted tenga una tarjeta de crédito al full? La culpa es tuya. Si te están reclamando el crédito, si estás atrasado con los pagos, si te llevaron a ese proceso de corte porque tu tarjeta de crédito está sobregirada, la culpa no es de Dios. Dios, pero ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué me permites que me pase esto? ¿Pero por qué tengo que ir a la corte a arreglar ese problema, Dios? Si esa tarjeta de crédito. Y Dios te dice, I'm sorry, excuse me, what do you say? Yo no tengo nada que ver con tu tarjeta de crédito. Dile a tu egoísmo, dile a tu vanidad, dile a tu carro nuevo, dile a tus zapatos nuevos, dile a tu traje nuevo, dile a tus joyas nuevas que ya no las quieres. Porque te endeudaste tú por decisión tuya. Esa culpa es tuya. Dios no tiene nada que ver en esto. Por lo tanto, no tenemos por qué reclamarle a Dios cosas que nosotros sabemos que nosotros estamos actuando inadecuadamente. Amén. Entonces empezamos a golpearnos nosotros mismos por las culpas, y las culpas nos ocasionan o nos producen en nuestro físico, hablando físicamente a nuestro cuerpo, enfermedad. Empezamos a tener insomnio, empezamos a tener dolor de cabeza. ¿Cómo lo llaman el dolor de cabeza más fuerte? ¿Cómo? La migraña. Ay, es que tengo esta migraña. ¡Ay, que me mata la migraña! ¿Qué culpa tienes en tu cuerpo, en tu corazón, que te produce esa migraña? Pastor, ¿entonces no puedo tener migraña? No. No deberíamos tener. Porque el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor dijo, no quiero que ellos lleven esta culpa, no quiero que ellos tengan esta carga. Señor, Padre mío, perdónalos. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos, ¿qué? Vida, y que la tengamos en abundancia. Por lo tanto, todo malestar, todo dolor, toda acusación del enemigo viene sobre nosotros y empieza a ejercer presión y empieza a lastimarnos y empieza a causarnos daño. Y nosotros empezamos con ese dolor, ese asunto, ¿saben? Enfermedades tantas que llegan a nuestra vida que se ocasionan por culpas de circunstancias pasadas. Yo hablaba hace unos días con mi madre y le decía, mami, ¿sabes? Hay muchos problemas de enfermedad en nuestra familia que tienen una sola ocasión, una sola raíz. ¿Cuál es la raíz?, me decía ella. La raíz, mami, le dije, es el problema del alcohol, alcoholismo. Le dije, mami, mira, yo hace 25 años no tomo una gota de licor en mi organismo, menos de cigarrillo, cosas por el estilo. Pero vengo de una familia en que se consumía. Me dijo, ay, mi hijo, pero que yo me acuerde, usted no era así como tomador y eso no. Le dije, ay, mami, ¿le parece poquito? Me están tratando, buscamos la manera de justificarnos, porque reuniones de familia, es que nosotros no somos de reuniones de la gente con la calle, no, nosotros somos reuniones de familia, entonces nos reunimos los primos, los tíos, pero siempre tenemos una excusa para tomar. Yo le digo, basta que veamos las fotografías que ellos colocan, qué vergüenza, ya me avergüenza que sean parte de mi familia en el sentido de lo que están haciendo, porque yo pasé por ese proceso. ¿Están conmigo? ¿Cuándo el Señor me quita esa culpa? ¿Cuándo el Señor me quita esa culpa? ¿Cuándo? Cuando yo tengo una verdadera, legítima y auténtica relación con Él y estoy en un tiempo de pedir perdón por todos mis actos debidos e indebidos en la presencia del Señor. Amén. Sigamos, mis amados. Salmo 34, Salmo 38, verso 4, ¿está en sus pantallas? Dice, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¡Wow! ¡Qué palabra tan extraordinaria! Porque todas estas iniquidades que pasan sobre mi vida, todas estas transgresiones, todo este pecado, toda esta culpabilidad que hay sobre mi vida, que me ocasiona dolor, angustia, temor, pánico, vergüenza, todo esto junto produce en mi ser, en mi corazón, tanta angustia y tanto dolor, enfermedad que se reflejará por alguna circunstancia. Ese temor que nos permite apartarnos de una comunidad, el temor que nos permite de saber qué pasaría si las personas supieran esto, qué pasarían si esto se descubre, qué pasaría en medio de todo esto. Por lo tanto, vamos a resolver el problema. Ya vimos que buscamos 1000 maneras de ocultar la culpa.
Ya vimos que buscamos mil maneras de tapar con un dedo, dice, al sol, pero es imposible. Por lo tanto, Dios nos da una receta, una fórmula, una indicación, cómo salimos de estos momentos de culpabilidad. Número 1, escríbalo en sus notas, por favor. La primera situación cómo podemos salir de una culpa es cuando nosotros admitimos que tenemos una culpa. ¿Está conmigo? ¿Cómo un alcohólico se puede establecer como alcohólico? Cuando el alcohólico asume que es alcohólico. Cuando aceptamos, cuando lo admitimos. Por lo tanto, yo quiero que hoy en su corazón, por favor, iglesia, por un momento piensa en tu corazón, piensa por un momento para ti. Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida tengo culpabilidad. Muéstrame, Señor. Y hoy delante de Dios vamos a tomar esta mesa del Señor al final, y cuando cerremos en la mesa del Señor yo le pueda decir, Señor, pero en esta mesa del Señor yo reconozco, admito delante de ti que yo he tenido esta culpa. Es una culpa con conocimiento, es una culpa no es una culpa por omisión, es una culpa que yo reconozco delante de ti. Y lo primero que el Señor dice es, admítelo. Por favor, dígalo, admítalo, lo voy a admitir. Ahora dígalo más fuerte, debo admitirlo. Y la manera como nosotros podemos admitirlo es entendiendo que tenemos a un Dios justo a nuestro favor. Amén. Primer libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 8, está en sus pantallas. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 8, ¿qué dice? Primer libro de Juan. ¿Perdón? Primer libro de Juan, dice, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 1, dígalo conmigo, admitirlo. Por favor, admitirlo. Cuando quiero hablar de culpabilidad, yo no quiero que hablemos de una culpabilidad pensando que hay una culpabilidad mayor o una culpabilidad menor. Porque yo puedo decir, bueno, yo me siento culpable de haber dicho una mentira y pues sí, yo sé que mentí, pero bueno, es una mentira. Al final todo el mundo miente, al final pues es una mentira que pues finalmente uno la arregla o uno la cambia con otra mentira y ya, y no pasó. No. Una mentira pequeña es tan delicada como una mentira grande. Es decir, no hay mentira grande ni mentira pequeña, hay mentira. ¿Está conmigo? El pecado no es un pecado pequeño o es un pecado grande, es un pecado. Y la Biblia, ¿qué nos dice en esta porción que acabamos de leer? Todos nosotros sin excepción tenemos pecado. Amén. Todos sin excepción tenemos pecado. Ahora el punto es, admitamos el pecado. ¿En qué sentido? Los chicos, la tecnología de hoy es extraordinaria. Vivimos en el siglo de la tecnología, gloria a Dios. Estos chicos ahora los llamados milenios, ustedes son los milenios, ya ustedes todo es electrónico, todo es digital, todo es... ayer me decían las niñas, pastor, pásame la fotografía. Y yo, ¿sabe qué? Mire, tome el celular, pásesela a usted porque yo... Pero uno lo hace de una manera que ellas no lo noten. Mira, toma mi celular, si quieres baja las fotos y te lo presto para que lo bajes. Para no decir, no sé cómo hacerlo. Ay, pastor, usted es tan grande y no sabe pasar una foto. No. ¿Ah? No, sí sé, pero uno tiene que aparentar. No, estoy diciendo, oye, estos chicos, todo es la tecnología. Gloria a Dios, ustedes viven en la época más extraordinaria del ser humano. El avance tecnológico es extraordinario, pero el avance tecnológico tiene trampas. Satanás está ahí. Y entonces cuando sabemos que Satanás está en el avance tecnológico, en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, Satanás inserta en la mente de un niño cualquier cosa pecaminosa, una página pornográfica, una situación delicada o cualquier otra circunstancia del mundo que llega a la mente de nuestros hijos, y ellos con una habilidad sobrenatural extraordinaria logran ocultarla de tal manera que si nosotros revisamos el celular, lo único que aparecen son las canciones. Dice Sebastián, las canciones de Marcos Witt. Y uno dice, ay, tan divino mi hijo, ay, no, qué belleza. Solo adoración. Porque ellos tienen la habilidad de ocultar una culpa. Amén. Por lo tanto, dígalo conmigo,
Número 2, acepto la responsabilidad de mi culpa. Gracias, hermano Luciano. ¿Lo puede decir más fuerte? Acepto la responsabilidad de mi culpa por la basura que hay en mi vida. Iglesia, preste atención a esto. ¿Qué dice la palabra? Que si confesamos nuestro pecado, si lo admitimos, pero atención, quiero ser práctico en esto. Es muy importante que aprendamos a confesar nuestro pecado. En primer lugar, admitirlo de manera personal. Cuando usted viene a la iglesia y está en el altar frente al Señor, tomando la mesa del Señor, ese es el gran momento en el que usted confiesa con Él su pecado. Escúchame, no se sienta con vergüenza de confesarle a Dios un pecado, porque tú no lo vas a sorprender. Es decir, que tú le vas a decir, Señor, tengo que confesarte algo que, Señor, yo sé que te va a parecer terrible, esto es una cosa horrorosa, me da hasta vergüenza decírtelo, Señor, pero tengo que decirlo, quiero confesarlo. Y el Señor va a decir, oye, a ver, cuéntame, ¿qué cosa tan terrible puede ser? Sorpréndeme. ¿Por qué? Porque dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya conocía nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Señor conoce cuál fue tu pecado del pasado, cuál es tu pecado de hoy, y conocerá cuál será tu pecado mañana. El Señor todo lo conoce. Es decir, que nosotros no podemos llegar a presentarle una culpa al Señor y Él diga, wow, oye, esa sí no me la sabía, uf, tremendo, me sorprendiste. El Señor conoce cualquier circunstancia de nuestra vida y nosotros no lo vamos a sorprender con absolutamente nada. ¿Está conmigo? Por lo tanto, cuando tenemos la entereza de presentarnos con el Señor y confesarle nuestro pecado, Él sabe, conoce tu debilidad, conoce mi debilidad, Él conoce en qué área de nuestra vida nosotros estamos fallando. ¿Ustedes recuerdan alguna vez ustedes pasaron por el confesatorio en la iglesia tradicional? Confesionario, gracias. ¿Ustedes pasaron alguna vez por esa experiencia? ¿Sí? Qué bueno. ¿Y ustedes cuando pasaban, qué decían? Acúseme, padre, que abrí la cartera de mami y saqué 3 monedas. Y pasaba la siguiente semana, padre, acúsame que abrí la cartera de mi mami y saqué 5 monedas. Acúseme, padre, que abrí la cartera de mi madre y me llevé la tarjeta de crédito. Y la cosa siempre iba creciendo. Pero nosotros orábamos, confesábamos al Padre y el Padre decía, bueno, hijo, eso está muy mal hecho, no puedes seguir haciendo eso, a menos que estés gastándolo, invirtiéndolo bien, yo no sé. 2 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y se solucionó el problema. Entonces era fácil pasar de 3 monedas a una tarjeta de crédito. ¿Me están entendiendo? Era fácil porque si confesábamos el pecado y simplemente con 2 oraciones arreglábamos la carga, pues entonces ¿cuál era el problema? Nos quitábamos la carga, pero la culpa estaba ahí. ¿Usted me está entendiendo? Nos quitamos la carga. Ya me confesé. Yo recuerdo, mami me decía, mijo, ¿te confesaste? Sí, mami. Y yo llegaba al confesorio y yo, ¿pero qué le digo a este señor? Dios mío, ¿yo de qué tengo que confesar? Entonces yo le decía, ay, acúseme, padre, que dije una grosería. ¿Sí? Pero es que ¿qué más le decía a uno de niño a un cura? Padre, acúseme que dije una grosería. Padre, acúseme que dije una mentira. Padre, acúseme que no hice la tarea. Padre, acúseme que no le hice caso a mami. Esos eran los pecados capitales de un niño. ¿Me están entendiendo? Hoy tú vienes al Señor admitiendo tu culpa y confesando tu pecado. Hoy le dices al Señor, Señor, confieso delante de ti mi culpa. ¿Y cuál es mi culpa? Hoy hay circunstancias seguramente mucho más gravosas que decir una mentira o haber desobedecido a Padre. Padre, acúseme que esta semana no hice las tareas. Eso eran cosas de un niño antes. Pero ¿cuáles son las cosas de un niño hoy? Si tuviéramos un confesorio, los niños hoy. Hoy podríamos decir, Padre, acúseme que tomé mi celular y estuve visitando páginas diabólicas y teniendo pactos satánicos y jugando tabla Ouija y haciendo cosas como estas. ¿Me están entendiendo? Hoy la tecnología avanzó, pero los pecados de nuestros hijos hoy mucho más avanzados que hace algunos años. ¿Usted me está entendiendo? Mi culpa de niño era no hacer una tarea. Mi culpa de niño fue decirle una mentira a mami. Pero las culpas de los niños hoy, un niño de 4 o 5 años, las culpas de un niño hoy en la tecnología es, estuve en una página de internet, trabajando, hablando, jugando con satánicos, matando gente, todo el día jugando, matando gente. Mi culpa hoy es que tengo una mente totalmente pecaminosa.
Saben, a propósito de esto de culpas y de internet, ustedes dirán, ay, pastor, venía todo bien mientras usted se metió con el internet, eso es un problema. ¿Por qué? Porque saben, ayer cuando estábamos en el estadio, nosotros estábamos en la tarima arriba, en lo más alto, nos dieron silla de preferencia allá arriba. Pues sí, porque desde ahí se ve todo, eso es la mejor silla que puede haber, desde ahí se ve todo el estadio. Y yo podía notar algo, desde esa posición en la que estábamos miraba hacia abajo, que entre otras cosas es una cosa así, qué vértigo tan impresionante, yo miraba hacia abajo y notaba como todas las personas que estaban allí sentadas, sin excepción, todos tenían un celular en la mano. Todos estaban escribiendo, todos estaban tomando la fotografía, todos estaban filmando, todos estaban ahí, selfie. Todos, yo también lo hice, todos lo hicimos, ¿verdad? Esta mañana le dije a David, papi, tengo unos videos ahí, ¿te gustaría que te los pase? Me dice, no, papi, yo tengo muchos. yo hice muchos también. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque hoy todo lo que se sube a este aparatico vía Face, Instagram, ¿cómo es el otro? Twitter, Instagram, Face, todo lo que tú subes ahí, todo queda ahí. Y en este momento hay millones de personas que tienen culpabilidad en su corazón porque colocaron una fotografía hace 10 años en una escena indebida que hoy dicen, Dios, ¿cómo pudiese borrar eso? Y es imposible, no lo puedes borrar, quedó ahí. La ministra de no sé qué cosa en Inglaterra fue nombrada y la posesionaron en la corte del rey, la ministra de tal cosa, y una vez se posesionó, no pasó 2 horas en el cargo, inmediatamente le colocaron en internet, la nueva ministra delegada por la reina es una mujer, y mostraron las fotografías que ella hace 15 años subió en una escena haciendo cosas indebidas. Hoy esa mujer se arrepiente por toda su vida de haber subido una fotografía que le dañó toda su carrera ministerial, su carrera ejecutiva, su carrera política. ¿Están conmigo? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos estas fotografías porque nos parece que es lindo hacerlo y estamos subiendo algo indebido, porque nos parece que es del momento, que nos parece que es lo que todo el mundo hace, que nos parece que es normal, que nos parece que así la gente lo hace, entonces la foto es... Mañana esas fotos nos van a costar caro. ¿Por qué? Porque tenemos una culpabilidad ahí. ¿Están conmigo? Por lo tanto, hoy el Señor dice, número 1, admita la culpa. ¿Qué dice? Número 2, ¿qué nos dice? Acepta la responsabilidad que hay de la basura que llega hacia ti. Pero por favor, présteme atención en este punto. Quiero seguir un poquito con lo del confesorio. Porque es muy importante que nosotros sanemos un problema, una culpa. Pero por favor, antes de que tú hables con alguien respecto de tu culpa, ten cuidado claramente delante de Dios quién es la persona con quien tú hablas. Porque el gran problema, mayor que la culpa, es que abramos nuestro corazón con alguien que creemos muy espiritual, o muy amigo, o muy cercano, y ese alguien tardará 1 milésima de segundo mientras da la espalda contigo para salir a contárselo al mundo entero. Ay, mira, la verdad, yo no quería decirte eso, pero bueno, es una cosa aquí entre los dos, o sea, te lo voy a decir, pero guárdame el secreto que no se lo dices a nadie, ¿ok? Eso es una cosa entre tú y yo. Es que imagínate que hablé con el hermano y la hermana y me contó esto. ¿Cómo te parece? Y a los 5 segundos todo el internet en el mundo entero sabe que esa persona que tenía una culpa por años y estaba esperando sanar su corazón, alguien le acaba de dañar para toda su vida su testimonio personal. Lastimosamente esto pasa en la vida de la iglesia. Por eso cuando nosotros presentamos testimonios, y hoy es tan delicado que cuando una persona viene a una iglesia a dar un testimonio, el testimonio tiene que ser una cosa de 30 segundos. Yo fui una persona del mundo, viví una vida en el mundo. Un día el Señor tocó mi corazón, recibí a Cristo en mi corazón y mi vida ha sido cambiada completamente nueva. Ahora soy victorioso en Cristo Jesús. Amén. Ese es el testimonio. Pero si usted empieza con un testimonio, bueno, la verdad es que le voy a decir una cosa, pues yo cuando joven fui un pecador, maté mucha gente, robé, asesiné, violé, y pues la verdad es que pues sí, ese era el mundo, y yo tomaba y me drogaba, y entonces, y pues yo hacía, y empiezan a meter toda esta historia.
la gente sale inmediatamente de la iglesia. Oiga, ¿sabe el hermano que llegó? Uy, ese hermano, imagínese que dice que mató como a 50, dice que robó, dice que era un asaltante de bancos. Eso imagínense, y no es la CIA, lo busca el FBI. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, la culpa que esa persona tenía en su corazón no se le convirtió en una sanidad, sino se le convirtió en un gravísimo problema, porque todos los demás ahora le juzgarán y le mirarán y le acusarán con esa culpa que él quería borrar de su corazón. Por lo tanto, ¿delante de quién nosotros confesamos nuestra culpa? Dígalo conmigo, delante de mi Padre Celestial. Cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia y nos postramos de rodillas delante de Él y le decimos, Señor, entrego esta culpa en mi corazón, el Señor, que es fiel y justo para perdonar, el Señor, dígalo conmigo, me perdona. Número 3, me perdona. Y el perdón de Dios, por favor, dígalo iglesia conmigo, el perdón de Dios, primera de Juan capítulo 1, verso 9, está en sus pantallas, primer libro de Juan capítulo 9, 1, verso 9, léalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Hoy le decimos, Señor, límpiame de toda maldad, límpiame de toda iniquidad. ¿Saben? Límpiame de todo gen de contaminación generacional que nosotros podamos tener. ¿Está conmigo? Haga una evaluación, por favor, de su vida en su árbol genealógico. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero revisa en tu genealogía cuáles son los genes de tu genealogía, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si es posible, evalúen esto. Saben, yo recuerdo mi abuelita maravillosa mujer, de niño me llevaba siempre con ella para allá, siempre para acá, mi abuelita, ella para donde iba es, y Roberto va conmigo, yo feliz con mi abuelita, amaba a mi abuelita y era su nieto consentido, gloria a Dios. Pero yo recuerdo bajar de un bus en una distancia, estamos en un campo, bajamos del bus a las 10 de la mañana y teníamos que empezar a caminar por un camino inmensamente largo, como hasta las 3 o 4 de la tarde para llegar a la casa de la abuela. Y en ese recorrido que hacíamos, pasábamos por lo menos por unas 5 o 6, no sé, fincas, casas de vecinos, ¿verdad? Y cuando llegábamos a cada casa de vecino, eran paradas obligadas, es decir, el sitio donde descansábamos. Y cuando llegamos a esa casa de vecino, lo primero que nos servían en una vasija, yo no sé cómo lo llaman en otros países, en Colombia le decimos una totuma, un calabazo seco, ¿cómo se llama eso en otros países? ¿Un jícaro? ¿Cómo le dicen allá, hermano? Una jícara, bueno, entonces una jícara, para que me entiendan, una totuma le decimos nosotros, y lo primero que nos servían era el guarapo, ¿cómo le dicen en otro país? La chicha, eso, la chicha, a veces es más fácil, la chicha. Y yo recuerdo que la abuelita tomaba su chicha. ¡Ah! Compadre, esta chicha está poderosa. Mijo, a ver la chichita, mijo. Le decía, abuelita, ¿qué es eso? Balacé, mijo, tome. Y claro, con esa seta tener una caminada de 6 horas. ¡Uy, abuelita, eso es usted! Dice, mijo, tome, mijo, que eso. No le fuerza, mijo. A las 3 de la tarde yo llegaba a la casa de mi abuelita. Abuelita, falta mucho para llegar a la finca. ¿Hay más chichita, abuelita? ¿Qué cosa tan buena esa chicha? ¿Por qué? Pero si nosotros revisamos la genealogía de nuestros abuelos, nos daremos, no, es verdad, esto que estoy hablando, aunque parezca broma, y la hermana Pili dirá, oh papi, pero claro, la hermana Pili dice, de razón, pero es que venimos de esos genes. Entonces yo hablaba con mami estos días y le decía, mami, yo te digo una cosa, cuando el Señor vino a mi vida, nunca jamás volví a ingerir una bebida alcohólica. Mijito, pero es que tampoco usted es que verá que tomara. Y le decía, ay mami, está bien que me tape la espalda, pero no crea, mami, ¿cómo que no? Todos los fines de semana. Revisemos nuestra genealogía, porque cuando nosotros venimos a Cristo, mi esposa y yo rompimos con la sangre de Jesús toda maldición, todo gen de contaminación, toda basura de culpa de nuestra familia. Por lo tanto, nuestros hijos, para la gloria de mi Señor, mis hijos hoy, crecen en un gen que se llama la sangre de Cristo. ¿Está conmigo? Pero atención, hermanos, porque puede ser que hoy nuestros hijos aquí presentes no estén creciendo. Pastor, eso de la chicha ya, eso no existe. Pero demos uno moderno, demos una chicha moderna, hermanos. No, ni siquiera la cerveza. Una chicha moderna es esos vitaminizantes, ¿cómo se llaman esos quería ese, gracias Luchito. Demos una chicha moderna, Red Bull. Entonces nosotros vemos a nuestros hijos con la botella como de 1 litro de Red Bull.
Sí, ¿para qué toma eso? Ay, es que pasto, me da vitamina, la Monster además. Esa era la chicha que yo tomaba hace 30 años. Es la misma, es más, esta es peor. Porque te daña todo el sistema digestivo, tu cuerpo. ¿Están conmigo? Entonces revisamos la genealogía nuestra y en medio de todo, pues sí, esa chichita era maíz, ¿no? Pura maíz, pura fermento, pero era natural, era diet. Era orgánica, pero es que la de hoy es terrible, la de hoy es una contaminación total. Entonces, la culpa mía de hace años era orgánica, pero la culpa de nuestros hijos hoy es contaminante química. ¿Están conmigo? Están químicamente contaminados. Y nosotros decimos, ay, pero ¿qué hay de malo que el niño se tome un Red Bull? Pues hay de malo que es un contaminante químico gravísimo, peor que la chicha que yo tomé hace muchos años, tan deliciosa. Oiga, y no da reseca ni nada. Ah, no, mentira. Muy bien, dígalo conmigo. Romanos capítulo 3, verso 24. Léalo conmigo, por favor. Romanos capítulo 3, verso 24. Y vamos a estar terminando acá. ¿Está en sus pantallas? Romanos capítulo 3. Capítulo 3, verso 24. ¿Lo tienen? Dice esta palabra. Veámoslo desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que este texto bíblico nos cierra todo el texto de lo que hemos estado compartiendo esta mañana. Todo pecado, toda culpa, toda acusación, toda señalización, todo juzgamiento. Por favor, todo aquello que el enemigo quiera levantar contra ti, contra tu casa, contra tu familia. Nosotros sabemos en Cristo Jesús que confesamos nuestra culpa delante de Dios, que la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario nos lava de toda contaminación. Y el Señor dijo, perdónalos Dios porque ellos no saben lo que hacen. Dígalo conmigo, ahora yo soy libre. Pero dígaselo con convencimiento a su corazón, Señor, yo soy libre de esa culpa. Pero por favor, atención, mira, el perdón que Dios nos ofrece es un perdón inmediato. Es decir, hay dos hombres con Jesús en la cruz. Uno de ellos le dice, en arrepentimiento, en revelación, ¿qué le dice? Señor, para cuando llegues a tu gloria, acuérdate de mí. Y el Señor no le dice, a ver, discúlpame, ¿tú eres cristiano o no? Porque en ese tiempo todavía no están los cristianos. Pero el Señor no empieza a hacerle cuestionamientos. El Señor no le dice, ¿te bautizaste? ¿Diezmaste? ¿Fuiste honesto? Háblame de todas tus culpas. No, el Señor le dice inmediatamente, ciertamente, hoy estarás conmigo. Es decir, el perdón que Dios nos ofrece no es un perdón de cuestionamiento. Las cortes de los hombres nos cuestionan. Entonces, aquí nosotros lo llamamos la Junta de Ancianos. La Junta de Ancianos de la iglesia se reúne, colocamos al mártir, se llama, no, ¿cómo se llama? Al acusado, hay otra palabra, al acusado, gracias. Colocamos al acusado en la silla y todo el grupo de ancianos, los espirituales de la iglesia, empezamos a juzgarlo. ¿Por qué sucedió eso, hermano? Pero usted sabía lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué? Pero la Biblia dice, pero la ve esto. Y formamos una sentencia de culpabilidad sobre la persona. ¿Por qué una persona se cohíbe hoy de expresar algo? Porque la iglesia inmediatamente lo acusa y lo va a juzgar y siempre terminará culpable. ¿Está conmigo? Allí no importa si es arrepentimiento o no, ahí está, será culpable. Por lo tanto, el confesar nuestro pecado delante de Dios, inmediatamente Dios toma esa culpabilidad y dice, por mi sangre tú has sido redimido, porque yo no bajé de esa cruz por amor a ti. Por lo tanto, el perdón, dígalo conmigo, el perdón de Dios es un perdón instantáneo, inmediato, y dígalo conmigo, y es un perdón completo. El Señor no nos perdona a medias, el Señor nos perdona completamente. Absolutamente el Señor nos perdona de toda nuestra culpabilidad. Iglesia, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es
el remordimiento. Preste mucha atención a estas dos palabras. Cuando tenemos una culpa en nuestro corazón, tenemos un remordimiento. Remordimiento, es decir, la culpa está diciéndonos ahí, todos los días está ahí, todos los días. Y nosotros sentimos remordimiento por esta situación. Pero cuando entregamos mi culpa, cuando yo entrego mi culpa al Padre y confieso con mi Padre mi culpa en un corazón de arrepentimiento, mi culpa no va más conmigo. ¿Usted me está entendiendo esto? Por favor, voy a repetir esto. Aquí estamos terminando, pero quiero que me reciba esta palabra. Si tienes una culpabilidad hoy en tu corazón y te remuerde la conciencia, vas a seguir con ese remordimiento el resto de tu vida. Porque siempre el enemigo te recordará esa culpa. Pero si hoy tienes una culpabilidad en tu corazón, cualquiera que sea, repito, no hay grande o pequeña, cualquiera que sea, y hoy en la mesa del Señor tú le dices, Señor, estoy arrepentido delante de ti por la sangre de Jesucristo de esta culpa, el Señor dice, hoy estarás conmigo, porque no hay juzgamiento de parte de Dios. Si yo puedo salir de esta casa hoy libre de toda culpa y de toda acusación, esta culpa nunca más volverá a mi vida. Por favor, estén en pie un momento todos.